Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Era Verde. El día de hoy nos acompañan dos personas que vienen de Sudamérica a compartirnos su experiencia en temas de agroecología y también en el marco de la celebración de los 20 años de la revista Biodiversidad, Sustento y Cultura, que se distribuye acá en Costa Rica y en varias partes de Latinoamérica hablando de este tipo de temas. Justamente hoy nos acompaña María José Guaselli, quien es agrónoma del Centro Ecológico de Brasil. ¿Cómo está, María José? Muy bien, gracias y muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y también nos acompaña Carlos Vicente de Argentina, quien es parte de GRAIN, que es una organización que trabaja con campesinos y movimientos sociales en sus luchas para hacer la agricultura que respete la biodiversidad y también el tema de las comunidades que controlen pues sus procesos. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar compartiendo la hospitalidad del pueblo tico. Muchas gracias a ustedes por haber venido y tal vez si empiezan a contarnos un poco cuál es el trabajo que ustedes hacen desde GRAIN y desde el Centro Ecológico en estos temas de agroecología. Bueno, el Centro Ecológico es una ONG muy chica del sur de Brasil y nosotros trabajamos con asesoría a agricultores, a pequeños agricultores que trabajan con agroecología. Estamos trabajando ahí desde el 85 y hacemos parte de una red en el sur de Brasil que se llama Red Ecovida de Agroecología. Y yo hablaba hace poco que el sur de Brasil es más o menos el tamaño del Reino Unido. Así que son 3 estados, son como 3.000 familias que trabajan y estamos involucrados en eso, entonces, en la producción, en la comercialización, en el procesamiento y también peleando con las políticas públicas y los problemas que llegan para los productores todo el tiempo en la producción de alimentos. Claro. Carlos. Bueno, GRAIN también es una pequeña ONG, un organismo no gubernamental internacional. Somos un pequeño grupo de 12 personas, pero que estamos distribuidos por el mundo. En América Latina hay un compañero en México, otra compañera en Chile y yo desde Argentina. Y básicamente nuestro trabajo desde hace más de 20 años es investigar sobre la situación de los cultivos alimentarios. Empezamos hace 20 años con las semillas y hoy día miramos a todos los sistemas alimentarios viendo cómo a lo largo del tiempo estos están siendo controlados por las corporaciones, cómo a través de los transgénicos, los derechos de propiedad intelectual, las patentes, la agricultura industrial, se están destruyendo los sistemas de agricultura campesina y esto está destruyendo la posibilidad del mundo de alimentarse para convertir a los alimentos en mercancía. Y bueno, buscamos un cambio y trabajamos por ese cambio a través de la búsqueda de producción agroecológica, pero también del trabajo con los movimientos campesinos, ¿no? Claro, María José, en el caso de Brasil, hay una situación, bueno, ¿cuál es la situación en el tema agroecológico? Porque tenemos, por ejemplo, el tema de las semillas Terminator, que hacen, bueno, usted puede explicar más en detalle, también el tema de los transgénicos, la propiedad de la tierra también está en muy pocas manos, tal vez si nos habla un poco más de esto. Sí. Por un lado tenemos un desarrollo muy grande de la agroecología, sobre todo en el centro sur del país. Hay una organización muy interesante de productores, de consumidores, de varios grupos distintos que trabajan con esto. Y por otro lado tenemos todas las amenazas sobre esa forma de producir y de vivir, ¿no? Por ejemplo, tú hablaste de la tecnología Terminator, que es una tecnología desarrollada para tener el control absoluto sobre las semillas. Si el campesino sembra y cosecha, y es la tradición
mantener una parte de la cosecha para sembrar Claro. el año siguiente. Y cuando se siembra ese tipo de semilla, ella no germina. Es infértil. Es infértil, se suicida o se necesita de un producto químico que la haga despertar para germinar, ¿no? Y con esto las empresas garantizan que los productores tienen que comprar semillas todos los años. ¿Y esa tecnología, por ejemplo, en qué tipos de semillas está? Todavía no está. Existe la tecnología, hay una moratoria internacional de Naciones Unidas desde el año 2000, que no se puede comercializar nada de esa semilla. Así que los países que son parte de la Convención de Diversidad Biológica han firmado que no van a utilizar esta tecnología. Lo que pasa es que en Brasil creo que es el único país en el mundo que tiene en su ley de bioseguridad que no es permitido cultivar o usar la tecnología Terminator, ¿no? Y ahora hay en el Congreso brasileño dos proyectos de ley que quieren romper con esa moratoria. Quieren cambiar la ley brasileña y permitir la liberación de la tecnología Terminator. Si Brasil rompe la moratoria para la liberación, eso quiere decir que en términos mundiales va a haber un riesgo muy grande que se rompa todo, ¿no? En todo lado. Y que se empiece. Y en Naciones Unidas, en el Convenio de Diversidad Biológica, hay muy fuerte que es un riesgo muy grande para los productores, pero sobre todo para la seguridad y la soberanía alimentaria de la población mundial, ¿no? Claro. Por eso no se permite, ¿no? Sí, de momento vamos a hacer una pausa en el programa y ya casi regresamos con más acá en Era Verde. Estamos de vuelta en Era Verde. Hoy conversamos sobre temas de agroecología en el Cono Sur. Nos visitan dos personas de Sudamérica, Carlos y María José de Argentina y Brasil respectivamente, para compartirnos de este tema. Justamente, Carlos, el otro día, hace un par de días, usted comentó un dato que es muy difícil de creer, que es que en Argentina están sembradas 4 veces el tamaño de Costa Rica en soya. Hace 10 años cuando estuve investigando esta cuestión de la superficie y había descubierto, y en una charla aquí en la universidad compartía que en aquel momento eran 3 veces la superficie de Costa Rica. Ahora tenemos 20 millones de hectáreas de soya transgénica que equivalen a 4 veces la superficie de Costa Rica, pero recién comentaba con María José que si pensamos toda la soya que hay en el Cono Sur, en Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia, y Uruguay, estamos hablando de 10 veces la superficie de Costa Rica con un solo cultivo. O sea, imaginémonos comparar Costa Rica, un país megadiverso y con la riqueza que hay, con 10 veces Costa Rica sembrado. O sea, uno podría caminar o andar en auto semanas quizás recorriendo solamente monocultivo de soya transgénica, fumigada con millones de litros de un herbicida que se llama glifosato, que para eso se desarrolló esta soya transgénica. El único objetivo que tiene es ser resistente y no morirse cuando se le aplica glifosato. Bueno, con todos los impactos que esto significa para la biodiversidad que ha desaparecido en todos estos territorios, hasta en las banquinas, en el costado de las rutas en Argentina se está cultivando soya, o sea, en aquellos lugares que eran reserva de biodiversidad, con el impacto de más de 200 millones de litros solamente en Argentina de aplicación de glifosato, con la expulsión de las comunidades, porque en muchos lugares los pueblos son literalmente fumigados. O sea, en las escuelas rurales se fumiga con glifosato hasta el alambrado de la escuela, con el impacto en la salud que esto tiene para las poblaciones, y bueno, y con una resistencia, por suerte, creciente en todo el Cono Sur, frente a esto que en algún momento, hace casi 10 años, Syngenta, una de estas grandes corporaciones, bautizó todos estos territorios como la República Unida de la Soja, ¿no? De la soya. Y en específico, pues,
en la parte de salud, ¿qué efectos se ha visto que ha causado a la gente? O por ejemplo también en el agua. Por ejemplo aquí en Costa Rica tenemos el caso de la piña, que es nuestro monocultivo y que ha afectado o contaminado mantos acuíferos. Allá en Argentina, ¿cómo ha pasado? Por supuesto que hay contaminación del suelo, hay contaminación de los alimentos y hay contaminación del agua. Hay un equipo de la Universidad Nacional de La Plata que investigó la presencia del glifosato en el agua de lluvia en una región de Córdoba, y allí descubrió que son toneladas de glifosato que cae con el agua de lluvia cada año sobre los cultivos, sobre las poblaciones. Y bueno, el discurso oficial del agronegocio y sostenido lamentablemente desde el gobierno es que el glifosato es inocuo, que no provoca problemas para la salud, pero tenemos, digamos, investigaciones, incluso uno de los investigadores más importantes de Argentina, Andrés Carrasco, un investigador que falleció lamentablemente hace 2 meses, en sus estudios en el laboratorio de embriología de la Universidad de Buenos Aires, descubrió que el glifosato, en las dosis en las que las recibía la gente en el agua, por ejemplo, producía malformaciones en embriones de anfibios y por lo tanto era muy probable que produjera malformaciones en embriones humanos, ya que venimos en la misma cadena evolutiva. Lo denunció en su momento en el año 2009 y bueno, fue perseguido por el sistema científico-tecnológico argentino. Él fue director en el 2000 y 2001 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y desde el gobierno lo descalificó, se dijo que su investigación no estaba publicada. En el 2010 fue publicada en una prestigiosa revista internacional y desde entonces ha habido silencio y descalificación, pero la realidad es que en los pueblos fumigados, como se llaman, los médicos están comprobando esto, el aumento de casi un 30% de los nacimientos con malformaciones, de casos de cáncer en la comunidad, y esta es la pelea que están dando. Hay una organización de médicos de pueblos fumigados, hay una organización que se llama Paren de Fumigarnos, que nuclea a miles de personas que habitan en estos pueblos, y bueno, hay una resistencia a este modelo que pasa por un lado por la denuncia, por otro lado específicamente por pedir que no fumiguen a menos de 1000 metros de las escuelas, porque como les digo, la realidad hoy es que los aviones fumigadores o los mosquitos que se llaman estos tractores que fumigan pasan por sobre las mismas comunidades, ¿no? Sí, María José, inclusive, bueno, este modelo de transgénicos, de meter un montón de agroquímicos también afecta a la agricultura campesina, porque ya la gente no puede producir lo que se come o lo que quiere vender, sino estos monocultivos que le pertenecen a pocas personas. Sí, y incluso hoy día en Brasil la producción de alimentos, que no son grandes monocultivos, está muy dominada por la tecnología que utiliza muchos agrotóxicos, ¿no? Brasil es hoy día el más grande consumidor de agrotóxicos del mundo. Nosotros tenemos como 5,2 litros de venenos por año por habitante en Brasil, ¿no? Y eso, me acordaba ahora cuando Carlos estaba hablando que hay una ciudad muy chica cerca de donde yo vivo, que tiene como 3,000 habitantes, y la municipalidad a cada mes lleva como 250 enfermos de cáncer para tratarse en una ciudad más grande que hay cerca, ¿no? Y es una ciudad donde no hay ninguna polución industrial, no hay, la origen de todas esas enfermedades tiene mucho a ver con el uso intensivo de agroquímicos. Aunque sea una agricultura muy diversificada de producción, no son monocultivos, ¿no? Pero las políticas públicas de apoyo a este tipo de tecnología son muy fuertes por toda América Latina, y en Brasil ya desde el 2008 somos los más grandes consumidores de agrotóxicos del mundo, ¿no? Ahora, existe el mito, bueno, se dice que los transgénicos, por ejemplo, reducirían la cantidad de agroquímicos que se utilizan en los cultivos. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, es evidente que no. Es nomás sacar las cuentas y se ve que no es. En Brasil, el aumento muy grande de la curva de consumo de agrotóxicos tiene a ver con
cuando empezaron los cultivos transgénicos, ¿no? Y hay una promoción grande porque para las empresas, cuanto más agrotóxicos se necesite, mejor. Claro. Y para los transgénicos, por ejemplo, hoy día se sabe que los herbicidas tradicionales ya no sirven. Así que están apilando cosas transgénicos sobre transgénico para que aguante otros tipos de herbicidas, como es el caso, por ejemplo, del 2,4-D, que es el veneno que estaba en el agente naranja, que los norteamericanos, combatieron los Vietcongues ahí en la guerra de Vietnam, ¿no? Sí. Y que hasta hoy, que es la tercera generación que ahí está, y los niños siguen naciendo con deformaciones tremendas, porque es un veneno que tiene un impacto hormonal, como si fuera una hormona sobre la gente, ¿no? Sí, no tiene sentido ese decir, porque la misma empresa que produce transgénicos produce sus agroquímicos, entonces se les caería el negocio después de todo. Es mejor, ¿no? Además, más del 90% de los transgénicos que se cultivan en el mundo están hechos para resistir al glifosato o a otros herbicidas. Entonces, están hechos para que se les aplique veneno. Sí. No tienen ninguna otra mejora. O sea, ese es uno de los engaños, esto de que usan menos agrotóxicos, pero no son más productivos, no producen mejores alimentos. O sea, la única razón que tienen de ser es que resisten a un herbicida. Entonces, es una mentira absoluta, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacer la segunda pausa del programa y luego el corte continuamos con más acá en Era Verde. Estamos de vuelta en Era Verde. Hoy estamos conversando sobre, en los primeros bloques hablamos de amenazas a la agricultura en Sudamérica y en Latinoamérica en general, pero ahora también vamos a hablar de las propuestas que se están generando en estos países. María José, en el caso de Brasil, ¿cuál es la resistencia que están llevando los productores para enfrentar tanta presión económica de empresas grandes? Bueno, hay distintas formas de resistencia, ¿no? Una de ellas es trabajar donde yo trabajo, en red con muchísimas otras organizaciones con agroecología, ¿no? Donde el rol de las mujeres es fundamental. En general, las mujeres y los jóvenes son los que quieren cambiar en la zona rural para un sistema de producción que no sea tan dañoso para la salud y el ambiente. Y cuando empieza esto a generar un ingreso suficiente de plata, entonces los hombres concordan con los cambios, ¿no? Pero de todas maneras, ya desde el 85 empezamos a trabajar con eso. En el 89 empezó el principio de la red de productores de agroecología o de agricultura ecológica. Y está creciendo mucho y es muy interesante de ver cómo a los consumidores también les llama cada vez más la atención de cómo el alimento tiene a ver con salud y con calidad de vida, ¿no? Y la propuesta de esta red es llevar productos a los consumidores al precio lo más aproximado posible del precio convencional. No hay un sobreprecio porque es orgánico. Claro. Hay un sobreprecio porque no hay cantidad algunas veces, pero no porque es orgánico, ¿no? Y esa es la idea. Y como hoy día hay muchos estudios que muestran que la agroecología, en nuestros climas por lo menos, es más eficiente que la agricultura convencional. Así que la producción es muy abundante, es capaz de alimentar la humanidad. Y en Brasil hay dos programas muy interesantes de compras gubernamentales de productos para distribuir, por ejemplo, en escuelas, hospitales, qué sé yo, en ambientes públicos, ¿no? Y hoy día estos programas pagan como 30% de premio para los productores que trabajan con agroecología. Así que hay una distribución social de la comida, porque para escuelas públicas donde la población tiene menos recursos económicos, ahí llega por lo menos una vez por día comida que es de agroecología. Eso para nosotros es muy importante. Claro. Carlos, en ese sentido, ¿qué datos hay como de que es más eficiente un sistema agroecológico para alimentar al mundo que
seguir con estas empresas, pocas empresas que dominan toda la agricultura y que además hay mucho desperdicio. Sí, iba a partir por eso justamente. Este sistema agroindustrial por lo menos pierde entre el 30 y 40% de la comida porque se tira. Y mientras tanto produce un mundo en el que hay casi 1.000 millones de personas hambrientas. Entonces, esto es un absurdo y, digamos, para cualquiera que entienda mínimos elementos de biología, debe saber que un sistema diverso es mucho más productivo que un sistema de monocultivos, ¿no? O cualquier agrónomo que quiera mirar un poco más allá de lo que el agronegocio quiere venderles y que lamentablemente se impone en las universidades. Y esto está confirmado en la práctica hoy día, no solo en Brasil, en Argentina, en toda América Latina tenemos un desarrollo de la agroecología que incluso se estudia en las universidades, tiene muchas investigaciones publicadas y es muy claro que estos sistemas productivos son mucho más productivos, además de no utilizar venenos y además de producir diversidad de alimentos, que es lo que necesitamos. O sea, no necesitamos alimentar a nuestros pueblos con proteínas, hidratos de carbono y aceites. O sea, lo que necesitamos es alimentos diversos que contengan nutrientes y eso es lo que produce la agroecología. Pero además de la confirmación, digamos, desde el punto de vista de las investigaciones que hay una historia de la producción campesina que es la que por 10.000 años ha alimentado a la humanidad y que hoy sin duda lo sigue haciendo. O sea, sabemos y en los estudios que venimos haciendo diversas organizaciones hemos visto cómo, bueno, en una investigación de Grain muy reciente, hemos visto que hoy los pequeños agricultores familiares, los campesinos, tienen apenas el 24% de la tierra en el mundo, porque cada vez se ven más acorralados por el avance de los monocultivos, por el avance de la piña en Costa Rica o por el avance de la soya en el Cono Sur, pero sin embargo siguen produciendo mínimo más del 50% de los alimentos. No tenemos cifras precisas en eso, pero son los que producen la mayor parte de los alimentos que hoy alimentan a la humanidad. Y invito a cualquier televidente a que piense en lo que ha comido en estos días, en los últimos días, y que reflexione de dónde viene y verá que la mayor parte ha sido seguramente de algún productor familiar. Sí, porque además ese es un concepto que la gente normalmente no entiende, que el alimento después de todo es salud, es algo sagrado para el cuerpo. También estos días han estado reunidos pues varias personas de Sudamérica conversando y ustedes pues han compartido experiencias, ¿no?, de cómo combatir mejor este sistema agrícola tan desastroso que hay. Sí. Biodiversidad, Sustento y Cultura es la revista que ahora va por su número 80 y que cumple 20 años, nació, digamos, cuestionando este sistema del agronegocio y al mismo tiempo sabiendo y proponiendo, por eso se llama Biodiversidad, Sustento y Cultura, porque sabemos que es la biodiversidad la que ha alimentado a los pueblos en toda su historia y la que los seguirá alimentando. Y en aquel momento leíamos en estos días artículos publicados en el número 1, 2, 3 y veíamos cómo, bueno, hubo una visión de futuro sabiendo lo que vendría y hoy día todo eso lamentablemente en muchos aspectos se ha confirmado, pero también se ha confirmado esto de que hoy sabemos con mucha más solidez que los campesinos, los pequeños productores familiares y los pueblos indígenas son los que pueden alimentar a la humanidad y lo hemos confirmado entre nosotros, pero también reunidos en este seminario que se hizo aquí mismo en la universidad, en el que organizaciones campesinas, indígenas y locales de todo Costa Rica nos mostraron la lucha que están dando y cómo están defendiendo de los megaproyectos que están tratando de imponerse, como son las represas o del avance de la piña o los monocultivos de banana en distintas partes y cómo están defendiendo sus territorios y son el ejemplo a seguir que en cada lugar que recorremos de América Latina en nuestro trabajo vemos que existe esa resistencia y esa construcción de futuro, ¿no? Sí, María José, tal vez para ya cerrar el programa sería importante pues, a las televidentes y los televidentes del programa también darles una voz de aliento porque mucha gente que ve el programa son también campesinos y también están con estas presiones.
Sí, pero están con presión, pero están en resistencia también, ¿no? Sí. Y están organizados y se pueden organizar cada vez más para resistir, porque hay salida, hay alternativas, acá en Costa Rica incluso, ¿no? Escuchamos eso de mucha gente que tiene una confianza muy grande que su modo de vida, su forma de producción es lo que es importante, ¿no? Claro. Así que hay resistencia y hay fuerza para la resistencia, ¿no? Bien, muchas gracias Carlos y María José por haber venido al programa hoy. La verdad es muy grato compartir estas experiencias y saber de que en Costa Rica no estamos solos en esa lucha de resistencia por una agroecología saludable en Costa Rica. Que sin duda es posible y que ya la están haciendo, así que muchas gracias a ustedes. Probablemente, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes también en casa. Sigan con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.